Hola a todos y bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a zambullir en un concepto bastante particular, intrigante y perturbador a la vez, la fábrica de la soledad. Así es. Vamos a ver cómo este sistema, que bueno, podríamos llamar hipercapitalista y tecnofeudal, se alimenta y lucra de una necesidad humana básica, Mm, la pertenencia. Exactamente. Y para comprender cómo funciona esta fábrica, Ajá. tenemos que empezar por la base, entender esa necesidad de pertenencia. Bueno, ¿Y qué mejor que comenzar con Abraham Maslow y su famosa pirámide de las necesidades humanas? por supuesto. Maslow, psicólogo humanista estadounidense, propuso esta teoría en 1943. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, como comer, respirar, dormir, lo básico para sobrevivir. Después, viendo un escalón, encontramos las necesidades de seguridad. Ajá. Seguridad física, estabilidad financiera, salud, es decir, sentirnos protegidos del mundo exterior. Exacto. Y recién en el tercer nivel, Maslow ubica las necesidades de amor y pertenencia. Amistad, familia, intimidad, un sentido de comunidad. Es decir, la necesidad humana de conectar con otros, de sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Justamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si bien Maslow no lo ubicó en la base, hoy podríamos decir que esta necesidad está siendo explotada de formas que él quizás nunca imaginó. Claro, porque la era digital, las redes sociales, todo este nuevo panorama ha cambiado las reglas del juego. Totalmente. Y en este contexto surge lo que llamamos la industria de la conexión. Un conjunto de empresas, startups, gurús que ofrecen soluciones, productos y experiencias que prometen satisfacer nuestra necesidad de pertenencia. ¿Y no te parece irónico que mientras la soledad aumenta en nuestras sociedades, surge toda una industria que dice tener la cura para este mal? Es una paradoja. Y aquí surge la crítica. Muchos argumentan que esta industria, en vez de resolver el problema, lo está utilizando para generar ganancias. O sea que en vez de atacar las causas de la soledad, la están comercializando, convirtiéndola en un producto más. Exactamente. Y este es un punto crucial que exploraremos a lo largo de nuestro deep dive. Totalmente de acuerdo. Pero antes de profundizar en la crítica, me gustaría entender mejor cómo funciona esta industria de la conexión en la práctica. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, tomemos como ejemplo a Radha Agrawal, fundadora de Daybreaker, y Belong Center. Daybreaker organiza esas fiestas matutinas con yoga y baile antes del trabajo. Ah, sí, he oído hablar de eso. Suena divertido, pero también un poco elitista. Tienes razón en ser escéptico. Inicialmente, Agrawal ofrecía cruceros exclusivos a la Antártida para voces fundadoras ricas e influyentes, a un costo de $15,000 por persona. $15,000. Difícilmente esa sea la solución para la soledad de la mayoría de la gente. Exacto, y aunque luego expandió su propuesta con iniciativas más accesibles. El punto es que la industria de la conexión a menudo se dirige a un público con cierto poder adquisitivo, reforzando la idea de que la pertenencia es algo que se puede comprar. Es como si la conexión humana se hubiera convertido en un producto de lujo, ¿no? Algo que solo algunos pueden acceder. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, la crítica a la superficialidad de muchas de estas soluciones. Por ejemplo, Belong Center ofrece los llamados Belong Circles, grupos de personas que se reúnen para compartir experiencias y conectar a un nivel más profundo. Suena interesante. Pero ¿es realmente suficiente para generar un cambio real y duradero en la vida de alguien que sufre de soledad crónica? No se queda en la superficie sin llegar a la raíz del problema. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta seguramente dependerá de muchos factores. Pero el riesgo de que estas iniciativas se queden en la superficie, sin tocar las causas profundas de la soledad, es real. Claro, porque la soledad no es solo un problema individual, sino también social y estructural. Exacto. Y esto nos lleva a otro concepto clave, la plusvalía de sentido. Ajá. Es decir, cómo las empresas lucran al convertir el sentimiento de pertenencia en un producto. Venden la idea de que la pertenencia se puede encontrar en un producto, un servicio, una experiencia. Me hace pensar en todas esas publicidades que nos bombardean con imágenes de gente feliz y conectada, usando tal o cual producto, como si la felicidad fuera algo que se puede comprar en un supermercado. Exactamente. Y aquí podemos ver cómo la industria de la conexión distorsiona la teoría de Maslow para sus propios fines. Para Maslow, la pertenencia era una necesidad humana fundamental, no un producto de mercado. Claro, nunca la concibió como algo que se pudiera comprar o vender. Precisamente. Y aquí es donde podemos empezar a ver cómo este sistema hipercapitalista se aprovecha de nuestras necesidades más básicas para generar ganancias. Y para profundizar en esta crítica, podemos recurrir al trabajo de Elias Canetti, autor de Masa y Poder. Me interesa mucho la perspectiva de Canetti. ¿Qué decía él sobre la masa? ¿Y cómo se relaciona con la industria de la conexión? Para Canetti, la masa era un fenómeno social con características particulares.
Descarga, crecimiento, densidad y dirección. La descarga se refiere a la desaparición de las distancias entre individuos, la pérdida de individualidad en favor de la unidad colectiva, el crecimiento al afán de la masa por incorporar a nuevos miembros, la densidad a la proximidad física de los individuos, y la dirección a la orientación de la masa hacia un objetivo común. Entiendo. Pero ¿cómo se conecta esto con la industria de la conexión? ¿No es un poco abstracto? No, para nada. La crítica es que las iniciativas de la industria de la conexión, como los Gelong Circles de Agrawal, no generan masas reales en el sentido de Canetti. ¿En qué sentido? ¿No se juntan personas para conectar? Sí, pero son aglomeraciones artificiales, diseñadas para simular la experiencia de la masa, pero sin la espontaneidad y la intensidad emocional que la caracterizan. Es como una versión light de la masa, ¿no? Yeah. Segura, controlada y en última instancia superficial. Exactamente. Y esto nos lleva a otra crítica. La individualización del problema de la soledad, al enfocarse en soluciones individuales, como apps o eventos, se ignora la dimensión social y estructural de la soledad. Es decir, que en vez de abordar las causas sociales de la soledad, como la precarización laboral, la falta de espacios públicos o la erosión de las redes comunitarias, la trata como un problema individual que se resuelve comprando un producto o servicio. Exactamente. Y esto nos lleva a una crítica aún más profunda, la ruptura planificada de los lazos sociales. Ruptura planificada. Ajá. ¿Te refieres a una especie de conspiración? No necesariamente una conspiración en el sentido estricto, sino a dinámicas sistémicas que conducen a la erosión del comunitarismo. El sistema hipercapitalista prioriza el consumo individual por encima del bienestar colectivo. Se promueve la competencia, la individualización del trabajo, la mercantilización de todas las esferas de la vida. Todo esto contribuye a la fragmentación social. Es como si el sistema estuviera diseñado para convertirnos en individuos aislados y competitivos, en vez de seres sociales que cooperan y se apoyan mutuamente. Precisamente. Y la tecnología, si bien ofrece posibilidades de conexión, también puede generar aislamiento y dependencia. Las redes sociales, por ejemplo, pueden darnos la ilusión de estar conectados con mucha gente, pero en realidad pueden estar contribuyendo a nuestro aislamiento social. Claro, porque la conexión virtual no puede reemplazar la conexión real, cara a cara con personas con las que compartimos nuestra vida cotidiana. Exacto. Y aquí es donde la industria de la conexión entra con su oferta de un sustituto artificial de los lazos sociales tradicionales. En vez de construir relaciones reales con compromiso, historia compartida y apoyo mutuo, nos ofrecen una simulación de comunidad, una pertenencia superficial y efímera. Y las consecuencias de esta suplantación de los lazos sociales pueden ser muy graves. Por supuesto, pensá en el debilitamiento de la democracia. La pérdida de lazos comunitarios y la atomización social dificultan la organización colectiva y la participación ciudadana, lo que debilita la democracia y facilita el control por parte de las élites. Es como si al romper los lazos sociales, al individualizarnos, nos volvemos más fáciles de controlar, menos capaces de organizarnos y luchar por nuestros derechos. Exactamente. Y esto nos lleva a la idea de la enajenación y el extrañamiento, al perder la conexión con nuestras raíces, con nuestra comunidad y con nuestra propia humanidad. Nos sentimos alienados, extraños, en un mundo que ya no reconocemos como propio. Y la industria de la conexión, al ofrecernos soluciones prefabricadas a la soledad, al convertir la pertenencia en un producto de mercado, contribuye a nuestra enajenación, haciéndonos creer que la conexión humana se puede comprar y vender. Justamente. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para combatir este proceso de enajenación y extrañamiento? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer para salir de esta fábrica de la soledad? Para empezar, creo que es fundamental comprender las dinámicas del sistema hipercapitalista tecnofeudal. Cómo funciona, cuáles son sus contradicciones, cuáles son sus mecanismos de control. Es decir, que necesitamos desarrollar un análisis crítico de la realidad que nos rodea. Exacto. Y una vez que comprendamos el sistema, podemos empezar a construir alternativas. Alternativas. ¿Te referís a un nuevo sistema económico y social? No necesariamente. Las alternativas pueden ser muchas y variadas, No. desde la creación de redes de apoyo mutuo y la economía solidaria, hasta la participación en movimientos sociales y la lucha por la justicia social. Entiendo. Se trata de encontrar formas de resistir al sistema, de construir espacios de comunidad real, de recuperar nuestra humanidad. Precisamente. Y para eso creo que es útil recurrir al pensamiento de algunos autores que han reflexionado sobre estos temas. Por ejemplo, John William Cook, un pensador argentino que escribió Apuntes para la militancia. Cook. ¿Qué decía Cook sobre estos temas? Cook, desde su perspectiva latinoamericana y su experiencia en el peronismo, enfatizaba la importancia de la lucha por la liberación nacional y la construcción de un movimiento popular. Liberación nacional.
En el contexto actual, ¿a qué te referís? Me refiero a la necesidad de liberarnos de las nuevas formas de colonialismo, como el colonialismo digital. Entiendo. Es decir, que las grandes corporaciones tecnológicas, concentradas en los países del norte global, están ejerciendo una nueva forma de dominación sobre los países del sur, a través del control de la información, la tecnología y los datos. Exactamente. Y Cook también hablaba de la importancia de construir un movimiento popular, un movimiento que incluyera a diferentes sectores de la sociedad, no solo a la clase obrera tradicional. Es decir, que necesitamos unirnos, organizarnos y luchar contra este sistema que nos está explotando y alienando. Precisamente. Y para eso creo que también es útil recurrir al pensamiento de otro autor latinoamericano, Juan Domingo Perón. Pero el fundador del peronismo. El mismo. Perón, en su libro La comunidad organizada, proponía la construcción de una comunidad, basada en la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Son interesante. ¿Cómo se relaciona esto con la lucha contra la fábrica de la soledad? Bueno, Perón nos da algunas claves para pensar en alternativas al individualismo. Y la atomización social que promueve el hipercapitalismo tecnofeudal. Es decir, que en lugar de buscar soluciones individuales, como las que ofrece la industria de la conexión, debemos construir una comunidad real, basada en la solidaridad y la cooperación. Exacto. Y Perón también destacaba la importancia del rol del Estado en la construcción de esta comunidad. Claro, el Estado puede jugar un papel importante en la regulación del mercado, la protección de los derechos sociales y la promoción del bien común. Precisamente. Y creo que el pensamiento de Perón, junto con el de Cook y otros autores, nos puede ayudar a construir un nuevo quehacer, un conjunto de estrategias para combatir la fábrica de la soledad y construir un futuro más justo y humano. Totalmente de acuerdo. Pero antes de terminar esta primera parte, me gustaría plantear una última pregunta. ¿No crees que proponer cooperativas en el marco de sociedades hipercapitalistas es solo otra forma de distracción, de individualización, de alienación? ¿No sería más adecuado proponer un sistema alternativo, basado en bienes comunes, trabajo voluntario y solidario, donde no existe el dinero, sino la producción necesaria para garantizar el buen vivir? Es una pregunta fundamental. Y tienes razón al señalar las limitaciones de las cooperativas dentro del sistema capitalista. A menudo, las cooperativas se ven obligadas a adoptar prácticas similares a las empresas capitalistas para sobrevivir, lo que puede llevar a la pérdida de sus principios originales. Exactamente. Y además, las cooperativas, por sí solas, no tienen el poder de transformar el sistema en su conjunto. Estoy de acuerdo, por eso creo que es crucial explorar alternativas más radicales, como la que propones, un sistema basado en bienes comunes, trabajo voluntario y solidario, donde el dinero no sea el motor principal de la economía. Sería un cambio radical, sin duda, pero creo que es necesario, después de siglos de capitalismo que nos han llevado a la crisis social y ambiental que enfrentamos hoy en día. Comparto tu opinión. Y creo que el pensamiento de Cook y Perón, aunque se enmarcaron en la lógica del capitalismo, nos pueden dar algunas pistas para pensar en un sistema alternativo. La idea de Perón de la comunidad organizada, por ejemplo, podría ser reinterpretada como una comunidad autogestionada, que se basa en la cooperación y la solidaridad. Es una idea interesante. Y la insistencia de Cook en la construcción de poder popular, desde las bases, también sería fundamental para la construcción de un nuevo sistema. Totalmente de acuerdo. Creo que es crucial seguir explorando y debatiendo estas alternativas sin miedo a plantear ideas radicales. Desafíen el sistema actual. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminada la primera parte de nuestro deep dive sobre la fábrica de la soledad. Hemos explorado cómo funciona este sistema, cómo se aprovecha de nuestra necesidad de pertenencia, cómo utiliza la soledad como un mecanismo de control. Y también hemos empezado a pensar en alternativas, en cómo construir un futuro más justo y humano. Exacto. Y en la próxima parte vamos a profundizar en algunas de estas alternativas, inspirándonos en el pensamiento de Cook, Perón y otros autores. Vamos a explorar cómo podemos construir un nuevo quehacer para combatir la fábrica de la soledad y crear un mundo donde la pertenencia sea una realidad para todos, basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Retomando nuestra conversación sobre la fábrica de la soledad, profundicemos en las alternativas que podrían ayudarnos a combatir este sistema que lucre con nuestra necesidad de pertenencia. Exacto. En la primera parte hablamos sobre cómo el hipercapitalismo tecnofeudal explota la soledad y la alienación para su propio beneficio. Ahora, queremos explorar cómo podemos resistir y construir un futuro diferente. Pensando en esto, me viene a la mente John William Cook y su idea sobre la importancia de la liberación nacional en el contexto latinoamericano. Sí, Cook argumentaba que la liberación no era solo una cuestión política, sino también cultural y social. Insistía en la necesidad de construir una identidad propia
y superar la dependencia del imperialismo, tanto económica como cultural. ¿Y cómo se traduce eso al contexto actual? ¿Cómo los afecta el hipercapitalismo tecnofeudal con sus nuevas formas de colonialismo digital? Esa es la clave. Este neocolonialismo digital genera alienación y extrañamiento, socavando nuestra identidad cultural y la cohesión social. Es como si nos estuvieran imponiendo una forma de vida, un modelo de consumo que no nos pertenece. Es una forma de dominación sutil, pero muy efectiva. Y si no me equivoco, Cook también hablaba de la importancia de la organización popular como herramienta para la liberación. Exactamente. Para Cook, la organización popular era clave para construir un contrapoder que pudiera enfrentar al poder de las élites. Y en el contexto actual, esto implica la necesidad de crear nuevas formas de organización social y política que puedan resistir a los mecanismos de control del hipercapitalismo. ¿Qué tipo de organizaciones serían? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos que ayuden a nuestros oyentes a visualizar esto? Claro. Podríamos pensar en la creación de redes de apoyo mutuo, cooperativas de trabajo, plataformas digitales autogestionadas, movimientos sociales que combinen la acción online y offline. La clave está en crear espacios donde las personas puedan conectarse, organizarse y luchar por sus derechos de forma colectiva. Es decir, construir un poder desde abajo, desde la gente, que pueda contrarrestar el poder desde arriba, el poder de las élites y las corporaciones. Y aquí es donde podemos conectar con el pensamiento de Juan Domingo Perón y su idea de la comunidad organizada, ¿verdad? Así es. Recordemos que Perón proponía una tercera posición, que superara las contradicciones del individualismo liberal y el colectivismo marxista. Buscando un equilibrio entre los derechos individuales y el bien común. Exacto. Para eso proponía la construcción de una comunidad, basada en la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Esa idea de la comunidad organizada suena muy potente, sobre todo en el contexto actual, donde el individualismo y la atomización social están en aumento. Pero ¿cómo se aplicaría en la práctica? Lo interesante es que la idea de Perón no se limita a lo territorial, a la comunidad física, sino que también se puede aplicar al ámbito digital. Comunidad organizada digital, ¿cómo se traduciría eso en algo tangible para la gente? Podríamos pensar en plataformas digitales que sean propiedad de las comunidades, que funcionen bajo principios de transparencia, participación y control democrático. Plataformas que permitan a las personas conectarse, colaborar, compartir información y tomar decisiones de forma colectiva, sin estar sujetas a los intereses de las grandes corporaciones. Es una idea fascinante. Es como si estuviéramos hablando de democratizar Internet, de crear un espacio digital donde el poder no esté concentrado en unas pocas empresas, sino que esté distribuido entre las personas. Pero para que esto sea posible, el rol del Estado es fundamental, ¿no? Absolutamente. Perón siempre le dio mucha importancia al rol del Estado en la construcción de una sociedad justa y equitativa. ¿Y cómo se podría aplicar esto al contexto actual, a esta fábrica de la soledad que estamos analizando? El Estado debe jugar un papel activo en la regulación del poder tecnofeudal, garantizando el acceso a la tecnología para todos, protegiendo la privacidad de los datos, promoviendo la soberanía tecnológica e impulsando una economía social y solidaria. Es decir, que el Estado debe ser un contrapeso al poder de las grandes corporaciones, un garante del bien común en la era digital. Pero para eso necesita una visión clara, una doctrina que guíe su accionar. ¿No es así? Exacto. Perón hablaba mucho de la importancia de la doctrina. Y en este caso, ¿qué tipo de doctrina sería necesaria en el contexto actual para combatir la fábrica de la soledad? Necesitamos una doctrina para el siglo XXI. Una doctrina que nos permita comprender las nuevas dinámicas del hipercapitalismo tecnofeudal y nos oriente en la construcción de un futuro diferente. Una doctrina que se base en principios como la justicia social, la soberanía popular, la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad y el control democrático de la tecnología. Suena como un proyecto ambicioso, pero necesario. Y para llevarlo a cabo, la participación ciudadana es fundamental, ¿no? No podemos esperar que el Estado haga todo por nosotros. Por supuesto que no. La construcción de una comunidad organizada, ya sea en el ámbito digital o territorial, requiere la participación activa de la ciudadanía. Necesitamos fomentar una cultura política, donde las personas se sientan protagonistas de la construcción de su propio futuro. Pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, donde la gente tenga un rol más activo en la toma de decisiones. Exactamente. Y para eso es necesario crear espacios de debate, de diálogo, de encuentro, donde las personas puedan compartir sus ideas, sus inquietudes, sus propuestas. Es como si estuviéramos hablando de reconstruir el tejido social, de volver a tejer los lazos que se han roto por el individualismo y la atomización social. Sí. Y en ese proceso, la cultura juega un papel fundamental. La cultura. A veces se la ve como algo secundario. ¿Por qué decís que es fundamental? Me refiero a la necesidad de recuperar y promover la cultura popular, como herramienta de resistencia y construcción de identidad.
Necesitamos fomentar la creación artística, la expresión cultural, la recuperación de la memoria histórica. Es decir, crear una cultura que nos ayude a comprender nuestra realidad, a imaginar un futuro diferente y a movilizarnos para construirlo. Exacto. Y para eso es fundamental que la cultura no esté controlada por el mercado, sino que sea una expresión libre y autónoma de la gente. Es como si estuviéramos hablando de crear una contracultura, una cultura que se oponga a la cultura dominante del hipercapitalismo tecnofeudal, una cultura que nos ayude a combatir la fábrica de la soledad. Sí. Y esa contracultura debe ser diversa, inclusiva, participativa. Debe ser una expresión de la riqueza y la creatividad del pueblo. Es un proyecto apasionante, sin duda. Y para llevarlo a cabo necesitamos herramientas, estrategias, un quehacer actualizado para el siglo XXI, algo que nos permita pasar de la teoría a la acción. Exacto. Y creo que el pensamiento de Cook, Perón y otros autores latinoamericanos nos puede dar algunas pistas para construir ese quehacer. Podría resumir las claves de este quehacer actualizado para nuestros oyentes. Por supuesto, las claves son: 1. Análisis crítico. Comprender en profundidad las dinámicas del hipercapitalismo tecnofeudal, su funcionamiento, sus contradicciones y sus mecanismos de control. 2. Construcción de poder popular. Crear nuevas formas de organización social y política que permitan a la gente tomar el control de su propio destino. 3. Liberación nacional y digital. Luchar contra las nuevas formas de colonialismo, como el colonialismo digital. Y recuperar la soberanía tecnológica. 4. Comunidad organizada. Construir comunidades reales, tanto digitales como territoriales, basadas en la solidaridad, la cooperación y la justicia social. 5. Rol activo del Estado. Exigir un Estado que regule el poder de las grandes corporaciones, proteja los derechos de la ciudadanía y promueva el bien común. 6. Doctrina para el siglo XXI. Desarrollar una visión clara y un conjunto de principios que guíen la acción política hacia un futuro más justo y humano. 7. Participación ciudadana. Fomentar una cultura política donde la gente se sienta protagonista de la construcción de su propio futuro. 8. Cultura popular como resistencia. Recuperar y promover la cultura popular como herramienta de lucha, construcción de identidad y creación de sentido. Es un programa ambicioso, pero creo que es el camino para combatir la fábrica de la soledad y construir un futuro donde la pertenencia sea una realidad para todos. Y hablando de futuro, me surge una pregunta. En estos tiempos tan complejos, ¿no crees que es difícil mantener la esperanza? Es una pregunta importante. Y sí, la esperanza es fundamental para la acción. Sin esperanza no hay lucha, no hay cambio. Pero la esperanza no es algo que se encuentra, sino algo que se construye a través de la acción colectiva, la solidaridad y la visión de un futuro mejor. Es decir, que no podemos quedarnos esperando a que la esperanza llegue, sino que tenemos que salir a buscarla, a construirla con nuestras propias manos. Exactamente. Necesitamos recuperar la esperanza, la convicción de que otro mundo es posible. Un mundo donde la soledad y la alienación no sean la norma, sino la excepción. Y para construir ese mundo necesitamos organizarnos, luchar, soñar. Necesitamos convertir la desesperanza en esperanza, la resignación en acción, la atomización en comunidad. Totalmente de acuerdo. Un mensaje poderoso para cerrar esta segunda parte de nuestra conversación. En la próxima parte vamos a seguir explorando estas ideas, profundizando en las alternativas al sistema actual y en cómo podemos construir un futuro más justo y humano. Retomemos nuestra conversación sobre la fábrica de la soledad y la búsqueda de alternativas al sistema hipercapitalista tecnofeudal. En las partes anteriores, analizamos cómo este sistema lucra con nuestra necesidad de pertenencia y exploramos ideas de Cook y Perón para construir un futuro diferente. Ahora quiero retomar un punto crucial que dejamos abierto, la crítica a las cooperativas como solución. Dentro del sistema capitalista, sí quedamos en analizar si las cooperativas, en lugar de ser una alternativa real, terminan siendo absorbidas por la lógica de mercado, convirtiéndose en otra forma de individualización y alienación. ¿Realmente pueden ser una solución o son solo una curita para un problema mucho más profundo? Es una pregunta clave. Si bien las cooperativas se basan en principios de colaboración y solidaridad, no están exentas de las presiones del sistema capitalista, a menudo para competir y sobrevivir. Terminan adoptando prácticas que contradicen sus valores iniciales. O sea que la necesidad de generar ganancias, de competir en el mercado, puede llevar a las cooperativas a actuar como pequeñas empresas capitalistas, perdiendo su esencia de solidaridad. ¿Eso es a lo que te referís? Exactamente. Y esto puede generar contradicciones internas. Por ejemplo, si bien la propiedad es colectiva, en la práctica pueden surgir dinámicas de competencia individualista entre los miembros, especialmente en momentos de crisis o escasez. Entonces, si las cooperativas no son la solución, estamos condenados a perpetuar el sistema capitalista. No hay salida a esta fábrica de la soledad. No necesariamente. Las cooperativas pueden ser una herramienta valiosa para la construcción de un nuevo sistema, pero no son suficientes por sí solas. Necesitamos ir más allá. Imaginar un sistema alternativo que rompa con la lógica del capital,
Recordemos la idea que mencionamos en la parte anterior. Un sistema basado en bienes comunes, trabajo voluntario solidario, sin dinero. Sí, me acuerdo. Es una idea que me genera mucha curiosidad, pero también muchas dudas. ¿Podríamos profundizar un poco más en cómo funcionaría un sistema así? Por supuesto. Imaginemos un sistema donde los recursos naturales, los conocimientos, la tecnología, en fin, todos los bienes esenciales para la vida sean gestionados de forma colectiva y democrática, garantizando el acceso equitativo para todos. Sería un cambio radical en la forma en que concebimos la propiedad y la distribución de la riqueza. En lugar de la propiedad privada y la acumulación individual, tendríamos una gestión comunitaria de los recursos, orientada al bienestar colectivo. Exacto. Y el trabajo en este sistema dejaría de ser una mercancía para convertirse en una actividad voluntaria y solidaria. Las personas contribuirían con su trabajo al bien común, no por la necesidad de ganar dinero, sino por el deseo de aportar a la comunidad. Es una idea que suena utópica, pero muy atractiva. Sin embargo, me pregunto, ¿es realmente viable? ¿Cómo se organizaría la producción y la distribución sin dinero? ¿Cómo se gestionarían los bienes comunes? ¿Cómo se resolverían los conflictos? Son preguntas válidas y no hay respuestas fáciles. La construcción de un sistema así requeriría una profunda transformación, social, cultural y política. Implicaría repensar la forma en que nos relacionamos con el trabajo, con la naturaleza, con nosotros mismos. Es un desafío enorme, sin duda. Pero creo que vale la pena explorarlo, debatirlo, imaginar cómo sería una sociedad donde el dinero no sea el motor principal de la economía. Quizás ahí esté la clave para desmantelar la fábrica de la soledad. Estoy de acuerdo. Y para avanzar en esa dirección, podemos inspirarnos en el pensamiento de Cook y Perón, adaptando sus ideas a este nuevo contexto. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Podrías darnos algunos ejemplos para que nuestros oyentes puedan comprender mejor esta idea? Claro, la idea de Perón de la comunidad organizada podría reinterpretarse como una comunidad autogestionada, donde la gente toma las decisiones de forma colectiva y democrática, sin intermediarios ni jerarquías. Es decir, una comunidad donde el poder no está concentrado en una élite, sino que está distribuido entre todas las personas. Exactamente. Y la insistencia de Cook en la construcción de poder popular desde las bases también sería fundamental. En un sistema sin dinero, la participación ciudadana sería crucial para la gestión de los bienes comunes y la organización de la vida social. Es como si estuviéramos hablando de una democracia radical y donde la gente tiene el poder real, decidir sobre su propio futuro. Sí, y para que esa democracia sea efectiva, necesitamos desarrollar una nueva cultura política. Una cultura basada en la cooperación, la solidaridad, el respeto mutuo. Una cultura que rompa con la lógica del individualismo y la competencia, que nos ha impuesto el capitalismo, que nos ha llevado a esta fábrica de la soledad en la que nos encontramos. Exacto. Y para construir esa nueva cultura, podemos recurrir a la educación popular, a la creación artística, a la recuperación de la memoria histórica, herramientas que nos permitan repensar nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Es como si estuviéramos hablando de una revolución cultural, una transformación profunda en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Sí. Y esa revolución cultural debe ser pacífica, creativa, inclusiva. Debe ser una expresión del deseo del pueblo, de construir un mundo mejor. Un mundo donde la soledad y la alienación no sea la norma, sino la excepción. Un mundo donde la pertenencia sea una realidad para todos, basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Exacto. Ese es el horizonte hacia el cual debemos caminar. Y aunque el camino sea largo y difícil, la esperanza nos impulsa. La convicción de que otro mundo es posible. Un mundo donde la fábrica de la soledad sea solo un mal recuerdo. Gracias por compartir tu visión, por ayudarnos a comprender la complejidad de este tema y a imaginar alternativas al sistema actual. Creo que esta conversación nos ha dado mucho en qué pensar y nos ha dejado con una sensación de esperanza y de posibilidad. Gracias a vos por la invitación y el espacio para dialogar sobre estos temas tan importantes. La lucha contra la fábrica de la soledad es una lucha que debemos dar todos juntos, con convicción, con creatividad, con esperanza. Y con la certeza de que otro mundo es posible. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Y esperamos que esta información les sea útil para construir un futuro más justo y humano. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.